hacer un conversatorio por aquí y recordar los temas que hemos estado estudiando. Entonces, tenemos a Lady Marina, Eliana Andrea, Henry Díaz y Génesis Saraí. Hoy vamos a iniciar esta otra parte que les había comentado, que es por demás interesante, muy interesante, porque es la segunda parte que tiene que ver con la exploración que le vamos a hacer nosotros al paciente. Muy bien. Si pueden ver allí la diapositiva, jóvenes en azul. Sí, profesor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo les había comentado que la parte que vamos a ver ahora es la parte del examen mental. A ver, lo que les voy a decir no existe en la realidad, pero lo voy a comentar de esta manera porque podemos dividir eso en nuestra cabeza. Por ejemplo, habíamos visto la primera parte de la historia clínica de la entrevista, donde tenemos que ser empáticos, donde tenemos que ser amables, etc. Eso es cierto que ese tipo de entrevista va a predominar en los pacientes que no están psicóticos, en los pacientes que sufren de ansiedad, en los pacientes que sufren depresión, en el paciente que va porque tiene un conflicto personal. Y conflictos personales es lo que sobra. Doctor, no sé si sigo con mi esposa o me voy con una novia que tengo, que bueno, yo no sé, a las dos las quiero, y etcétera, etcétera. Y uno cree que no es difícil o que no es frecuente, y eso es muy frecuente. O yo no sé, tengo un hijo que le salió una beca en Estados Unidos, pero yo no quiero que me deje solo, yo sé que eso es malo, que yo no lo deje, digamos, crecer en la vida, bueno, etcétera. Entonces, son más que todo, son esas personas con las que tenemos que ser empáticos. Ahora bien, el examen mental es la segunda parte. Es cuando nosotros valoramos el estado mental del paciente, valga la redundancia, y lo vamos a ir dividiendo. Eso se evalúa como en un todo, porque no podemos agarrar la mente y decir vamos a mirar este pedacito y este otro pedacito y aquel pedacito. La mente funciona en conjunto. La inteligencia no puede funcionar sin la memoria. Muy bien, la atención no puede funcionar sin la concentración y etcétera. Pero para fines didácticos y fines diagnósticos, intentamos separarlos y explorar cada área una por una. Entonces, este examen mental tiende a predominar más en los pacientes con enfermedades mentales, los pacientes psicóticos, con psicosis. Muy bien, por ahora, recordemos que psicosis es algo así como el equivalente a locura, pero más adelante, ya cuando veamos la psicosis, ya nos daremos cuenta cómo es que funciona eso. Así que cuando nosotros vamos a ver un paciente que nos llega porque tiene un problema, porque su marido la engañó, no le vamos a hacer un examen mental. Muy bien, simplemente conversamos, le hacemos preguntas, bueno, y si es necesario colocamos en la historia que al examen mental solamente se aprecia tal cosa o tal otra. Bueno, empecemos entonces. El examen mental es esto que nosotros vamos a hacer al paciente y lo vamos a dividir por partes. Vamos a empezar por una parte que se llama la apariencia y la función cognitiva. La función cognitiva, pues, es esa parte que nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos nosotros dentro del mundo externo. Muy bien, esa sería la parte cognitiva. Ya la vamos a ver con mayor detenimiento. A ver, ¿qué es la exploración psicopatológica? Es el equivalente, como ya les comenté, a una exploración física de otras especialidades médicas. Ustedes van donde el otorrino y él les dice que abra la garganta,
Les mira las amígdalas, les mete un aparatico por el oído, luego por la nariz, una paleta horrible que a mí no me gustaba cuando era niño y aprendí a bajar la lengua sin la paleta para que no me la metieran. Bueno, ese es el examen que hace el otorrino o cualquier médico. Ese es el equivalente al que vamos a hacer nosotros. Y para fines didácticos lo hacemos de manera sistematizada. Y para no perdernos, ¿no? Mire, no se han dado cuenta a lo mejor, pero cuando ustedes van al médico, el médico los examina con una secuencia, desde la cabeza hacia los pies. El médico no empieza examinándole primero el estómago y después aquí arriba el corazón. No. Si es un examen completo, le empieza primero por la cabeza, los ojos, luego abre la boca, esto, luego sigue bajando por el tórax, luego el abdomen, luego digamos, la pelvis aquí, etcétera, y por último el pie. Lleva esa secuencia. Nosotros también vamos a llevar una secuencia en el examen mental. No está definida ninguna como tal, pero cada quien debe de tener la suya. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se nos quede nada por fuera. Cuando su médico la examina de la cabeza a los pies, es para que no se quede nada por fuera. Cuando ya está examinando las rodillas, se supone que ya tiene que haber examinado todo lo de arriba. Pero si él empieza por las rodillas y luego pasa para la cabeza y luego pasa para el brazo, pues no lleva una secuencia y se puede perder. Así que de la misma manera, en el examen mental, tenemos que tener nosotros una secuencia. Hay secuencias sugeridas, ¿no? Que son las más comunes. Y por supuesto, pues la apariencia cuando el paciente llega, la actitud cuando el paciente llega, eso no lo podemos dejar de último. Se obtiene de las preguntas y de la observación. Generalmente nosotros vamos a poder hacer un examen mental, pues preguntando. No podemos saber lo que el paciente piensa, lo que el paciente cree, si no le preguntamos y no nos lo dice, porque estaríamos también enfermos nosotros leyéndole el pensamiento al otro. Muy bien. Entonces, pero hay otras donde sí, con la mera observación, podemos nosotros sacar algunas conclusiones. Y es lo que ya les comentaba con anterioridad. Si el paciente tiene una mirada recelosa o si a usted le parece que el paciente está escuchando voces, usted coloca en la historia, en el examen mental, coloca impresiona, el paciente impresiona que escucha voces. A usted no le consta ni él se lo dice, pero usted deja claro en la historia de que a usted le parece. Bien, entonces se obtiene de las preguntas y de la observación. Ya sabemos, como le dije, que las preguntas pueden ser abiertas y se deben pedir ejemplos. Siempre se deben pedir ejemplos. El paciente puede decir tal cosa y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Deme un ejemplo, ¿no? Deme un ejemplo. Bueno, recordemos, esto lo vimos ayer, así que lo voy a pasar rápido. Bueno, lo hemos visto esta semana. La función de la psicopatología es describir de forma ordenada las anormalidades de la vida mental de un individuo, de forma ordenada. Recuerde lo que vimos en el semestre anterior. No, en este, perdón. ¿Cuál es la conducta normal y cuál no lo es? Entonces, llevamos una secuencia con un método para no perdernos, pero eso no significa que no sea flexible. Entonces, primero la empatía con el paciente, escuchar el relato del paciente, observar su conducta, porque eso tenemos que escribirlo en la historia, completar con preguntas y hacer un diagnóstico clínico. Muy bien, diagnóstico clínico para, bueno, esa es la finalidad, para tener una idea de lo que el paciente puede tener. Empecemos. Bueno, está usted en su consulta, todo esto hay que escribirlo, todo esto hay que escribirlo de alguna manera, ya porque la historia esté estructurada y le dice allí circunstancias y ambiente, o porque usted está elaborando su historia en su consultorio particular y tiene una hoja en blanco y, bueno, y coloca eso. Eh, bueno, no es tan necesario, no, sería mentir decirle que los que trabajan en salud mental
escriben esto todos los días a todos los pacientes, pero sí se debe hacer alguna anotación de importancia. Muy bien, pero para los que estamos aprendiendo, en este caso como ustedes, esto hay que hacerlo y esto hay que aprenderlo. Muy bien, y para el segundo corte, pues una de las actividades evaluadas en grupo es hacerle una historia clínica a alguien, a alguien, a quien sea, a alguien. No tiene por qué ser un paciente. Bueno, circunstancias y ambiente. ¿Qué es esto? Hay que describir, recuerden que esto es como un mensaje oculto que usted le va a mandar a otro a otro psicólogo, otro médico, otro psiquiatra, y o alguien lo va a leer allí y tiene que hacerse una idea, una imagen, una película de cómo fue esa entrevista. Se señala entonces bajo qué condiciones acude el paciente, muy bien, y el ambiente físico en el cual se realiza la entrevista. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, ¿cómo puede acudir un paciente a la consulta? Bueno, el paciente puede acudir por voluntad propia, porque quiere ir, bajo engaño, que es la peor de todas, pero a veces se necesita, o acompañado. Y eso hay que colocarlo allí. Muy bien. Paciente que acude en compañía de un familiar o paciente que acude voluntariamente en compañía de un familiar. Paciente que acude bajo coacción por parte de un familiar. O si usted está en el consultorio y se lo traen porque es en una clínica, paciente quien es traído a la consulta por un enfermero o por la enfermera, como sea. Muy bien, esto tenemos que colocarlo. Si ha venido bajo engaño o voluntad propia o lo que sea. El ambiente, ¿dónde se realiza la consulta? Eso puede ser en muchos lugares. En el consultorio, en la cama de hospitalización, en la emergencia o urgencia, etcétera. Muy bien. Entonces podemos comenzar más bien con como ustedes quieran. Cada quien tiene su estilo. Muy bien. Comienza usted. Bueno, voy a escribir. Se realiza la consulta en el consultorio número 3 de la clínica Estela Maris. Muy bien. El paciente acude por voluntad propia en compañía de personal de enfermería. Ahí vamos bien. Hasta ahí. Así se redacta. Muy bien. O se realiza la consulta en la cama de hospitalización debido a que el paciente no se encuentra en condiciones de acudir hasta el consultorio. Muy bien. Punto. El paciente se encuentra en cama con limitaciones físicas debido a un accidente que presentó o lo que sea, o la de la emergencia. Entonces, va quedando claro, ¿no? Muy bien. Luego de que describimos dónde y cómo llega el paciente, vamos a empezar con la observación. Es decir, cuál es la actitud que tiene ante usted, cuál es el aspecto y cómo se comporta. Bien, aquí lo tenemos. Describir el aspecto del paciente y la actitud general. La postura. Muy bien. Entonces, paciente quien se encuentra acostado en su cama de hospitalización o el paciente acude voluntariamente en compañía del personal de enfermería. Se mantiene sentado dentro de lo normal, porque pueden haber algunos que están sentados tirados ahí, ¿no? Como si eso no les importara mucho o porque se sienten mal. Digamos, si tienen una postura diferente, extraña, porque hay enfermedades digamos, donde las personas modifican su postura. El porte, bueno, el porte va también dentro de la postura, ¿no? Cómo se, cómo se levanta allí, cómo está con usted. La indumentaria.
en la indumentaria tenemos que colocar vestido acorde al sexo y la edad y circunstancias. Generalmente es así, esas tres. Vestido acorde, bueno, hoy en día con esto de las liberaciones y, y de los derechos de las personas con identidad de género diferente o lo que sea, pero de todas maneras, dentro de la historia todavía no han dicho que cambien nada de eso. Vamos a decir entonces, acorde a su edad y sexo, porque si viene como una mujer siendo un hombre, bueno, eso desde el punto de vista social está bien, pero desde el punto de vista clínico, él sigue siendo un hombre. Entonces, pues ya después veremos allí, se pondrá en la historia que lo que pasa es que pertenece al grupo LGTB y bueno, y ya está. Pero en un principio tenemos que colocar eso. Entonces, acorde, vestimenta acorde a sexo, a edad, porque está vestido acorde a la edad. No, no es una señora de 80 años que llegó con unas minifaldas, un biscote, y cualquiera me dirá, pero bueno, cualquiera tiene derecho. Sí, yo sé que tiene derecho, pero dentro de este mundo eso nos puede orientar hacia una enfermedad mental porque no es lo más común, muy bien, que una señora de 80 años pues esté en minifalda con tacones, con un vestido rojo, bien, y qué sé yo, y con escote, pues eso no es lo que, no es lo que ocurre con la frecuencia. Entonces, como no ocurre con la mayor frecuencia, no es normal. Perfecto. Y a la ocasión. Entonces, vestido de acuerdo al sexo, a la edad y a la circunstancia u ocasión. ¿Qué es eso? Bueno, de que si yo voy al consultorio, voy vestido con ropas pues, acordes a las circunstancias, si no voy a ir en vestido de baño, muy bien, o no voy a ir, digamos, con una pantaloneta para jugar tenis. Me puede, si llega así, pues usted le puede preguntar, ah, ¿viene de jugar tenis o va a jugar tenis? No, que yo vine aquí así porque me provocó. Ah, bueno, perfecto. Y el aseo personal, que esté desaseado o que esté bien aseado. Ustedes dirán, bueno, está bien, pero eso ¿qué importancia tiene? Ya esto es la puerta de entrada a nuestra impresión diagnóstica. Ya esto que estamos hablando. De si el paciente viene solo, no viene solo, viene bajo engaño, cómo llega, cómo es la actitud de él. Todo esto sin haber abierto la boca al paciente ya nos puede ir dando una, digamos, idea de lo que podría tener. Vamos a suponer que llega un paciente vestido de negro o de marrón, de caqui, más o menos sucio, muy bien, con una postura que no se mueve, con una mirada fija en el piso, muy bien, casi no habla con usted. A ver, cuéntenme, ¿ustedes qué podrían orientarse? ¿Qué podría estarle pasando a este paciente? ¿Qué podría tener? ¿Si están por ahí? Ole, si están aquí, Sí, pues no me... profe, buenas noches. Ah, bueno. Bueno, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Qué creen ustedes que podría tener esta persona que les llegó así, vestido de oscuro, desaseado, con la mirada fija al piso, con una postura muy, no rígida más bien, sino muy así abandonada, muy flexible? ¿Qué piensan que podría, cuál podría Profe, ser buenas su... noches. Saludos, Gesell. Profe, Yo pienso que puede estar en una, puede tener síntomas de depresión, profe. Claro, esa es la respuesta, no tengan miedo. Bueno, a menos que, y les agradezco porque es que si no se van a perder y ustedes son los que lo desaprovechan. A menos que estén en la clase, pero estén viendo el teléfono, la televisión, hablando con el niño, qué sé yo. Entonces desperdician ustedes los 3 millones que están pagando, los 3 millones que pagan mensualmente. Mensualmente no, semestralmente. Entonces, porque yo entiendo que eso puede suceder, y entonces cuando uno hace la pregunta, dice, ¿qué preguntó? De qué era? Y se pierde uno. Por supuesto que eso es así, por supuesto. Entonces usted ya tiene una primera impresión y dice, apenas está entrando el paciente, usted dice, oiga, podría estar deprimido.
o también podría ser un paciente con esquizofrenia, o también podría ser un paciente, etcétera. Pero así como enumera un gran grupo de patologías, también descarta otro gran grupo de patologías. Dice, bueno, no, que esté muy alegre, maníaco, no puede ser, no es porque está todo lo contrario, ¿no? Y ahí van descartando algunos y poniendo otros. Entonces, este es el aspecto general. El comportamiento y su actividad psicomotriz, comportamiento y cómo se mueve. Puede ser una persona que esté muy tranquila, que no haga gestos, que no hable de ninguna manera. Puede ser una persona con manierismos. Manierismo es esta movedera de manos, no amanerado exactamente, sino manierismos son personas que hablan. Los santanderianos digamos, nos caracterizamos por eso, por hablar con las manos mucho. Muy bien, pero eso es algo cultural. Pero sin embargo, bueno, muy bien, paciente que acude con actividad psicomotriz aumentada, dada por manierismos, ¿no? Y el que lo está leyendo lo entiende. Si el paciente tiene un tic, debe también usted colocarlo allí. La mirada, ¿cómo es la mirada? Si la mirada está perdida, si la mirada es de sospecha, si la mirada es seductora, todo eso usted lo puede apreciar. Y lo demás, gestos, posturas, etcétera, ¿no? Es que todo esto tenemos que verlo porque nos puede indicar algo sobre una enfermedad o sobre la personalidad del paciente. Y lo otro que colocamos es la actitud ante el entrevistador. La mayoría de las veces los pacientes tienden a ser colaboradores, sobre todo los pacientes que han ido a la consulta voluntariamente. Van a la consulta voluntariamente, pues no van a desperdiciar allí el tiempo y al especialista. Entonces son colaboradores. Hay otras u otros que tienden a ser seductores y eso tampoco es muy, digamos, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, hay que tener cuidado con eso. Como ya les he dicho, no se debe intimar con los pacientes. Y algunos pacientes tienden a ser un poco seductores. Muy bien. Actitud defensiva, de recelo, de sospecha. Creo que está averiguando de mí, ¿por qué le interesa? Muy bien. Y la actitud, pues, tranquila, tranquilo y colaborador es lo más, lo que apreciamos con mayor frecuencia en los consultorios nuestros privados, particulares. Muy bien. Puede ser un paciente excitado. Recuerden la paciente que vimos ayer que entrevistaba al joven, se le veía excitada, movía las piernas, estaba como muy nerviosa. O puede ser también agresivo. Bueno, la cosa es que como sea la actitud del paciente ante usted, eso se debe colocar. Muy bien. Yo estas diapositivas se las voy a enviar lo más pronto posible. Yo les dije que hoy estoy aquí en Cúcuta, pero voy a ver si se las mando a la señora Iraida para que ella pues la suba lo más pronto posible. Bueno, ¿cuáles son los aspectos cognitivos? Fíjense, voy a echar para atrás, fíjense el título. Actitud ante el entrevistador. No, esa no era, ya va. Era esta. La apariencia y la función cognitiva. La apariencia, acabamos de hablar de la apariencia. Fíjense que esto lo hemos separado justamente para que sea más fácil y provechoso en nosotros poder ver bien eh, digamos, la secuencia de todo esto que estamos preguntando. Entonces, la apariencia fue todo lo que vimos, muy bien, las circunstancias, todo esto. Y ahora vamos a ver los estados cognitivos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un estado cognitivo? Pues son los procesos de pensamiento como tal.
y más o menos están compuestos por esto: conciencia, muy bien, atención, concentración, que pareciera lo mismo, inteligencia, que está muy relacionado con la atención, con la concentración, la orientación en tiempo y espacio, temporoespacial, y la memoria. La memoria. Aquí vamos a ver cómo esto es justamente lo que vamos a hacer en la práctica. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Hoy estamos viendo la, la parte teórica. Muy bien. Conciencia. Psicopatología de la conciencia. Caramba, encontrar una definición para estos procesos mentales, pues no siempre es fácil, pero tenemos que tomar una de ellas. Entonces, la conciencia, ¿no?, es la función psíquica que posibilita el conocimiento y la percatación del sí mismo y del ambiente. No suena tan filosófico ni tan difícil. Es simplemente la conciencia es una función psíquica para que usted sepa y se percate quién es usted y dónde está usted y cuál es su papel en la vida. Muy bien. Entonces, sí, cualquiera diría que eso es filosofía. Bueno, está bien, ¿no? Solo sé que no sé nada, o qué sé yo, dónde estoy, hacia dónde voy. Perfecto. Pero eso es la conciencia, lo que nos permite saber quiénes somos nosotros y qué papel jugamos nosotros en nosotros mismos y en el medio ambiente, en el mundo exterior. Esa sería la conciencia. Bueno, esto se puede alterar. Vamos poco a poco. Y vamos poco a poco porque aquí hay unos términos un tanto médicos y quiero que lo entendamos bien, que se lleven bien la idea. La conciencia tiene tres dimensiones. Esa particularidad que tenemos nosotros de darnos cuenta de quiénes somos, ¿no? Por ejemplo, les digo algo, cuando veíamos en las películas viejas que llegaban y le daban a alguien un golpe en la cabeza con una pistola y esa pistola se desmayaba, decíamos que esa persona estaba, ¿cómo estaba? Cuando se desmayaba, estaba, a ver, ¿quién me Inconsciente, ayuda? profe. Inconsciente, ¿cierto? Inconsciente. Eso significa que había perdido la capacidad de comunicarse con el medio y de saber quién era porque estaba desmayado. Bueno, entonces vamos a ver tres dimensiones que tiene la conciencia: la nitidez, la amplitud y la conciencia del yo. Aquí vamos con calma, no quiero que lo entiendan bien, no quiero que se me asusten con esto. ¿Qué es la nitidez? Como su nombre lo dice, cuando algo está nítido es porque está claro y se puede ver. Y cuando algo está opaco, borroso, pues no se puede ver. Bueno, la nitidez varía de un estado en el cual está uno así que no ve muy bien, que no tiene una conciencia muy buena, por lo que sea, porque está borracho, porque está drogado o porque está enfermo. Y bueno, y el que toma trago y llega un momento a perder un poco la nitidez de la conciencia, pues está intoxicado. Perfecto. No es que porque sucedió eso con whisky, no es, sí, hay una alteración de la conciencia. Pero eso puede suceder a veces en algunas enfermedades, sobre todo en enfermedades orgánicas, es decir, tumores, infecciones del cerebro, ¿no? Meningitis, por ejemplo, encefalitis, ese tipo de alteraciones, una fiebre muy alta, de manera ya sistémica. Todo eso puede alterar la nitidez de la conciencia, que va desde estar muy claro, clarito, tengo una conciencia muy buena, me doy cuenta de todo y sé quién soy todo, hasta tener una obnubilación donde le preguntan, epa, ¿usted quién es? Ah, ¿no? Epa, ole, ole, hable. Ah, muy bien, que está, bueno, como si estuviera drogado. ¿Qué es la amplitud o el campo? Para definir eso también es complicado, pero la amplitud y el campo de la conciencia, imaginémonos un caballo,
del campo, de esos que le ponen, bueno, no sé si hay alguien allí que sepa del campo, pero que le ponen, ahorita no me acuerdo cómo se llama esto, que le ponen esos bloqueos al lado de los ojos para que El ellos no bozal, miren. profesor. No, el No, bozal no, no, son un tapaojo. esos Eso es tapaojos que le ponen, sí, para orientarlo, para evitar que mire para un lado y no para el otro. para que no se distraiga, sí, señor. Entonces, le quitan el campo visual. Bueno, eso es más o menos una alteración del campo de la conciencia, de la amplitud, pero sin que le pongan a uno ningún tapaojos de eso. Bien, la misma enfermedad hace que usted solamente vea una parte de la conciencia, una parte del mundo, una parte de que usted se entere. Ahorita le voy a poner algunos ejemplos porque si no, pero ténganlo claro. Entonces, ya tenemos una cosa que se llama nitidez, que eso es nivel, nivel, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Tengo mucha nitidez, poca, me voy quedando dormido, me voy quedando hipnotizado, me voy quedando drogado, me voy quedando intoxicado con el alcohol, me voy quedando bobo en el piso y ya no sé ni quién soy. Bien, todo eso es un nivel. Y la amplitud es cuando el campo se estrecha, se diferencia. A ver, alguien que se toma así, que se toma unos tragos y entonces comienza a confundir a la, digamos, a la esposa con la hermana. Pero bueno, ahí, como ustedes ven, hay una alteración del campo de la conciencia. Esa no es la hermana, esa es su esposa. Ah, esa es mi hermana. Puta, es mi hermana. No, entonces, oiga, pero reaccionen. Esa es mi hermana. Pero, pero no tiene nada que ver con el nivel. Puede haber una enfermedad donde él diga, esa es mi hermana, y sin estar intoxicado ni nada, sino que tiene que ver con el campo, ¿m? Con la amplitud de la conciencia, hasta dónde llega esta capacidad de poder ver y diferenciar las cosas. Y luego tenemos la conciencia del yo. ¿Quién soy yo? Muy bien, ¿quién soy yo? Hay personas que digamos que se desorientan y no saben quiénes son. Esto ocurre mucho con los pacientes con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Aunque esto tiene que ver con orientación, ¿no? Pero también con la conciencia. Ocurre mucho también en las epilepsias. Déjenme ver si esto sale aquí más adelante. Sí, sí. Venga, les comento algo. Fíjense, estábamos hablando de la conciencia. Lo que ya he dicho yo, creo que lo podemos ver aquí ya resumido. Entonces, hay alteraciones que son simples, que se llaman de la nitidez, pero esto es como un nivel, un nivel. La persona está bien, normal, y luego comienza a estar somnolienta, ¿no? Está somnolienta. Luego obnubilación, que es como un empeoramiento. Estupor y el coma. Todo el mundo sabe lo que es el coma. Cuando la persona tiene un problema, un choque, alguna cosa, y el cerebro le quedó inflamado, el encéfalo está malo, y quedó, bueno, ahí la máquina registra que está vivo, pero está fuera de conciencia, no sabe ni dónde está ni nada, está desmayado, muerto, muy bien, como muerto. Entonces, estos son niveles, niveles. Luego tenemos la amplitud, que es la diafragmentación, que es como si la conciencia se partiera. Ejemplo, las personalidades múltiples o la doble personalidad, por ejemplo, ¿no? La redundancia puede ser. Puede ser una persona que sufre un trauma horrible, vamos a suponer que sobrevive a un accidente aéreo y en medio de la destrucción y de todo esto se convierte en otra persona, ¿no? Señor, señor, venga para que lo ayude. Profe, Oiga, profe, dígame. una pregunta. Eh, Referente a la enfermedad de Alzheimer, ¿pasa algo parecido o es diferente lo que sucede? Pasa algo parecido, sí señora, sí señora. Hay una alteración, como ya les dije, de varios factores. La principal es la memoria. Cuando lleguemos a la memoria, terminamos de recalcar eso. La principal es la memoria, pero por supuesto también la orientación y la conciencia.
todo se altera. Entonces, una persona con Alzheimer a veces desafortunadamente hay que tenerla encerrada en la casa como un perrito, porque si se sale se pierde, se va, se pierde. Y entonces no logramos conseguirla, se desorienta, no sabe dónde está y a veces no sabe ni quién es él. Perfecto. Bueno, jóvenes, ya falta un cuarto para las 8. Hasta aquí era nuestra clase de hoy. Es una abrebocas. Es una abrebocas. Yo les voy a mandar la clase este fin de semana para que la puedan ver, la puedan disfrutar con más detenimiento y la puedan incluso, si quieren, investigar un poquito. Muy bien. Pero por ahora, pues ustedes tienen que ir donde otro profesor. Y bueno, no me gusta quedarle mal a los demás. Fíjense que al final, pues entraron 12 de ustedes, 12. ¿Alguna pregunta así rapidita antes? Ya nos pasamos unos 2 minutos. Muchas gracias, profesor. Que tenga una Bueno, feliz noche. Todo muy claro, Personalmente, profe. claro, profesor. perfecto. Vamos, con esto vamos poco a poco también. Ya el martes tenemos más tiempo, más tiempo. Ahí sí ya podemos hablar, dar ejemplos y todo esto. Y esto lo vamos a hacer en la práctica. La práctica es de esto. ¿Cómo vamos a explorar estas cosas? Muy bien. Bueno, jóvenes, Profe, disculpe una pregunta. sí, Digamos, una persona que, ¿por qué sucede que yo conozco pues gente que es normal, bien, sin tomar tragos, ¿sí? Pero se toma unos sí. tragos y entonces se transforma, o sea, se pone agresivo, quiere, es Superman, quiere saltar allá por la ventana, y el otro día le pregunta, ve, imposible, yo, ¿cómo se le ocurre que va a hacer eso, sí? Entonces, ¿eso a qué se debe, profe? Esa alteración de Eso la es, conciencia, pero claro, de la conciencia, de la memoria. Hay una alteración conjunta de varios factores, porque usted sabe que el trago no es otra cosa sino una sustancia tóxica y la persona se intoxicó. Ese cerebro, usted toma traguito, eso se absorbe en el intestino delgado, pasa a la sangre y en la sangre pues llega al cerebro, llega a todos los órganos, pero el que nos damos cuenta es el de la cabeza. Entonces llega al cerebro y en el cerebro lo intoxica a usted, ese alcohol, y le produce mareo, y la persona comienza a tener conductas que son propias de la intoxicación, y no todo el mundo tiene la misma conducta. Habrá el que se pone amoroso y encantador y a reírse, y habrá el que se pone fúrico y todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque cada quien esa droga le hace un efecto diferente. Muy bien. Yo siempre les he dicho que las personas mayores pues tenían estrategias muy interesantes. Mi mamá cuenta, mi mamá tiene hoy en día, va a cumplir 89. Entonces mi mamá cuenta que cuando ella era novia de mi papá por allá, que tenía 20 años, la mamá de ella le dijo, mi hija me lo trae aquí a la casa porque quiero que se tome unos tragos. Uy, mamá, ¿y eso? Sí, porque yo quiero saber cómo es él cuando está tomado. Entonces uno dice, la sabiduría de los pueblos, ¿no? Bueno, era en Bucaramanga, pero digo yo, la sabiduría de las personas mayores. Vamos a traerlo a la casa y le damos trago. Porque quién quita que tomando trago se ponga ahí, le den la jeta o qué sé yo. No, mi hijita, eso no le sirve, ¿no? Afortunadamente mi papá lo que se puso fue como muy amoroso a contar chistes y a reírse. Entonces la abuela le dijo, le fue bien, le fue ah, bien. le fue bien, sí Profe, señor, le fue. sí, que le fue bien. Profe, pero yo tuve también, yo tuve un primo que pues falleció, él fue oficial de la policía, ¿no? Entonces, en una fiesta, allá en el casino, en un momento determinado, nos invita, pues organiza muchas fiestas, pero digamos, había mucho Sí, trago, pero digamos, él dijo, no, yo me tomé 2 traguitos y no más. Mucha gente se desbordó y a los que se desbordaron, pues no les fue bien sí, en la calificación de conducta, ¿sí? Porque perdieron el claro, control, ¿no? claro, sí, así es. Porque cada quien reacciona diferente. Y hay quien, Hesner, hay quien se toma una botella de whisky y ahí va. Pero hay quien se toma 2 tragos y se vuelve loco. Entonces, usted me Sí, señor. preguntará, ¿por qué? Bueno, porque el efecto de ese tóxico es diferente para cada uno, cada quien puede ser sensible o etcétera. Muy bien. Bueno, el martes continuamos. Vamos Listo, bien con profe, que conceptos. estemos bien. Muchas gracias por su explicación. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos.
vayan haciendo la actividad, ¿no? Lo de la película, por favor. La película y la entrevista. Bueno, además de que van a pasar un excelente momento con esa película y con ese experimento que fue real, ¿no? Bueno, hasta luego, que les vaya bien, jóvenes.